sacrificio de Cristo realmente no valía tanto por el dolor o el sufrimiento, sino que el hecho fundamental era el que Él se convirtiera en la propiciación por nuestros pecados, lo cual ya había ocurrido y que a eso obedecía las palabras que el Señor dijo ya un poco antes de morir, cuando en arameo Él dijo Eli, Eli, lama sabactani, que Marcos lo traduce y dice que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Explicamos de lo que se trataba ese abandono, que era un abandono por el cual el padre se alejaba de su hijo, porque con eso, como la carta de Pedro lo dice, el que era sin pecado, Dios lo estaba haciendo pecado. Y como en ese momento nuestros pecados estaban sobre el Señor Jesús, Él no podía tener comunión con su hijo, ni el hijo con el padre. Entonces ahí es donde viene el oscurecimiento de los cielos durante 3 horas, del mediodía hasta las 3 de la tarde, que es cuando más fuerte está el sol, pero que de manera simbólica expresaba cómo los cielos se habían cerrado para el Señor Jesús, y que era el alejamiento del Padre, el cual Jesús expresaba al decir: ¿por qué me has abandonado? Y luego, cuando ya todo se ha cumplido, el Señor entrega su espíritu, porque dijimos que el Señor no murió de hemorragia, Él no murió de asfixia, que era la verdadera razón por la cual los crucificados morían, era por asfixia. Pero no fue eso lo que mató a Jesús, sino que en realidad no lo mató nada, es Él quien entregó su vida. Como lo dice en el Evangelio de Juan: nadie me quita la vida, soy yo quien la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, habiéndose cumplido ya la separación, la destitución del Hijo, es decir, habiendo llevado Él nuestros pecados, no tenía sentido prolongar una tortura, porque como hemos dicho, no era el dolor, no eran los clavos, no era la corona de espinas la que produce la expiación, sino que era la sustitución. Cuando Jesús toma nuestros pecados y nos imputa su justicia. Entonces, cuando esto sucede y ha hecho, ya no tenía sentido prolongar la tortura, y entonces es que Él entrega su vida. Ahora, cuando los crucificados morían, como le he dicho, la muerte por crucifixión fue lo más cruel que la barbarie romana pudo diseñar y pensar para castigar a aquellas personas que ellos consideraban que eran los peores enemigos. Y ya le he mencionado en otras ocasiones que eran muy pocas personas las que eran crucificadas: los piratas, los esclavos que se escapaban y los adversarios políticos. Ellos eran los que eran crucificados. Y era una muerte lenta que, como hemos dicho, duraba días. Jesús fue una excepción, y por eso es que hemos leído que Pilato se va a sorprender cuando llega José pidiéndole el cuerpo del Señor, y se sorprende de eso, de que tan pronto haya pasado el tiempo y que ya esté muerto. Pero ¿qué sucedía con cualquier otro crucificado? Lo que sucedía era que, bueno, lo que le diera su resistencia. Como hemos dicho, mínimamente duraban 2 días crucificados, pero podían ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 días en aquellos que eran más fuertes. Pero claro, durar más era peor, ¿verdad?
porque era una agonía que se prolongaba por más tiempo. Pero cuando la persona terminaba muriendo, no terminaba ahí el escarmiento romano, sino que ya muerta la persona seguía colgando del madero. Y esto era porque de esa manera le negaban a la persona ya fallecida el poder ser sepultada. En el mundo grecorromano, que era en el que se vivía en esta época, el que una persona muriera sin sepultura, bueno, nosotros, ¿verdad? Todavía, hermanos, que tenemos criterios distintos y otro tipo de cultura, pero aún a nosotros nos parece que el que una persona muera y no tenga un sepulcro, nosotros lo consideramos que nadie merece eso, que no debería ser así. Y las personas se lamentan cuando, digamos, no saben dónde es que su ser querido quedó. Algunos la incertidumbre de que no saben si está vivo, está muerto. Esto ocurre, por ejemplo, con las desapariciones. Ocurre con las personas que van migrando fuera del país, exponiéndose a peligros, y que luego desaparecen y que nunca más las familias vuelven a saber de ellos. Te vienen las preguntas: ¿estarán vivos? ¿Estarán muertos? ¿Los habrán matado? ¿A dónde estará su cuerpo? Ese hecho de que no hay un lugar seguro donde se diga, bueno, aquí están los restos de mi ser querido. Eso, hermanos, causa un dolor mayor que solo la persona que lo ha vivido podría explicarlo. Entonces, eso es lo que hacían los romanos, que le negaban el sepulcro a la persona. Pero yo le ponía el ejemplo de los desaparecidos y todo eso, trasladando la situación a nuestro tiempo, a nuestra época. Pero también le decía que nosotros tenemos otros criterios culturales, otras maneras de ver la vida. Pero cómo era que ellos veían esto del sepulcro. Para ellos, hermanos, el volver a la tierra, el ser sepultados, era como completar un ciclo, que si la persona no era sepultada, entonces era como que si ese ciclo nunca quedaba cerrado. Entonces, la crueldad de la cruz no solo era la tortura y la muerte lenta, muy lenta, demasiado lenta, pero luego le decía, cuando la persona estaba ya muerta en la cruz, no la bajaban de la cruz. Y como en la cruz la persona estaba colgada en el aire, colgada del madero, las cruces no eran tan altas como las películas y algunos dibujos lo representan, pero sí tenían cierta altura. Entonces lo dejaban colgado, porque de esa manera le negaban al cuerpo, al cadáver, entrar en contacto con la tierra y volver donde debería volver. Por eso es que en la Biblia encontramos pasajes que hasta lo sabemos de memoria, pero quizás nunca nos hemos puesto a pensar por qué dice lo que dice. Un pasaje que usted lo sabe de memoria es, por ejemplo, las palabras de Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de volver a él. Sabe de memoria esas palabras, ¿verdad? Pero mire lo que está diciendo. O sea, desnudo salí del vientre de mi madre. Eso uno lo entiende, ¿verdad? Porque cuando nacemos, cuando somos dados a luz, nacemos del vientre de nuestras madres y nacemos desnudos. Pero ¿cómo es que luego está diciendo y desnudo he de volver?
O sea, ¿cómo es que va a volver al vientre de la madre? Ya muerto. O sea, obviamente no está pensando, hermanos, en que el cadáver va a volver a entrar en el vientre de la madre, y porque también normalmente las madres mueren antes que los hijos, ¿verdad? Pero se está refiriendo, está viendo la tierra como el vientre de donde salió y al cual debe volver. Eso también está expresado en el libro de Génesis, cuando el Señor dice: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Entonces, note, está hablando de un regreso a la tierra. Por eso es que en el mundo grecorromano, el no poder volver a la tierra era, hermanos, una cuestión que no podía ser, porque era como negarle a la persona el último de sus deseos o derechos, ¿no? Por eso es de que hay pasajes como, por ejemplo, en el libro segundo de Samuel, se nos narra de una ciudad donde Joab, el capitán de los ejércitos de David, derrotaron la ciudad. David vino, le dio el golpe final y a él le quedó el crédito de que había derrotado esta ciudad, pero realmente había sido Joab con los ejércitos. David vuelve a Jerusalén y se lleva el honor de haber derrotado la ciudad, pero Joab se queda y dice que se quedó sepultando a los soldados israelitas que habían muerto en esa batalla. Note entonces que para ellos la batalla no estaba terminada mientras los cuerpos estuvieran todavía a flor de tierra. Tenían que ser enterrados. Entonces, ese anhelo o ese derecho, si lo podemos llamar así, de volver al polvo de donde fueron tomados, de volver al vientre del cual salieron, como lo dice Job, era, hermanos, la última negativa que los romanos hacían, y que hacía aún más sólida la crueldad de ellos al quitarle a las personas un derecho como ese. Entonces los dejaban colgando, y normalmente lo que ocurría, como ya eran cadáveres, entonces venían las aves de rapiña, venían por las noches algunas bestias salvajes y comenzaban a comerse los cuerpos, a desmembrarlos, a morderlos. Iban quedando los huesos, venían las aves de rapiña, hasta que llegaba un momento que lo que quedaba era el esqueleto o parte de él. Entonces era terrible. Por esa causa es que los judíos habían llegado a un acuerdo con los romanos, porque recuerde que los romanos, ellos trataban de no entrar en conflicto con las creencias de la gente. Entonces, si en un lugar que ellos conquistaban la gente creía en determinado Dios, los romanos no venían a imponer sus dioses, sino que agarraban a ese Dios de esa provincia o tierra y lo incorporaban a su panteón, es decir, a su colección de dioses, y eso quedaba incorporado como una religión. Lo mismo fue cuando llegaron a Israel. Se encuentran con que ahí está el judaísmo, y que los judíos son raros porque ellos no tienen una imagen de su Dios. Creían en un Dios invisible que no tenía ídolos, no tenía imagen que lo representara. Y en ese afán de no quererlos perturbar, es que habían aceptado que los romanos no crucificaban a las personas en la ciudad de Jerusalén o a la salida de la ciudad de Jerusalén. Por eso es que las crucifixiones se hacían afuera, en el monte de la Calavera, como lo hemos visto ya, el cual se encontraba ya distante de Jerusalén, porque eso es lo que ocurría, que los cuerpos quedaban ahí colgados. Por eso es que el libro de Hebreos
que trata el tema de la ley y de la gracia, llama la atención de eso. Y dice que así como Cristo salió de la ciudad, dice, llevando el oprobio del pecado. Así dice Hebreo, pero ¿de qué está hablando? De eso, que Jesús no fue crucificado en Jerusalén, tuvo que salir fuera de la ciudad. Entonces lo toma como figura del libro. Dice, de igual manera, nosotros tenemos que salir de la ley para poder ser libres del oprobio del pecado. Ahora, el problema acá, hermanos, es que esta era la noche, porque recuerde, Jesús murió a las 3 de la tarde. Y según el relato, aquí, hermanos, ya la tarde está cayendo, es decir, ya son 5:30 de la tarde más o menos. Y dice el versículo 42, era el día de preparación de la Pascua. Es decir, la víspera del sábado. Ahí está diciendo claramente, el Evangelio de Marcos lo dice claro, que el Señor Jesús murió en un día viernes, o sea, lo que hoy llamamos viernes, porque el día de reposo era el sábado. Pero recuerde que para el judío el día comenzaba a las 6 de la tarde del día anterior. Es decir, para el judío hace una hora que inició el sábado, inicia a las 6 de la tarde. Pero como era viernes, y dice Marcos que el día siguiente era el día de reposo y era la fiesta de la Pascua, entonces significa que en ese atardecer está por comenzar el día del reposo. ¿Y eso qué significa? Que si no bajan el cuerpo de Jesús, entonces va a venir el día de reposo y no lo van a poder tocar, no lo van a poder bajar. Y como era la fiesta de la Pascua, no era posible que el cuerpo quedara colgado de la cruz. Los romanos algunas veces le otorgaban a las personas la gracia de que las familias pudieran bajar el cuerpo de su crucificado, pero eran ciertas ocasiones. Una de ellas era, por ejemplo, en la fecha del cumpleaños del emperador. Entonces, cuando el emperador era el día de su cumpleaños, había fiesta en todo el imperio, todos celebraban. Y como una gracia del emperador, aquellas familias que uno de sus miembros hubiera sido crucificado en esa fecha, y la familia llegaba y solicitaba a las autoridades, le decía, oiga, como es el cumpleaños del emperador, por favor, podrían entregarnos el cuerpo de nuestro crucificado. Este es como un favor especial por esa fecha y como un regalo. Qué regalo, ¿verdad? Pero esos eran los regalos del emperador para el pueblo. Le daban el cuerpo, y entonces, aunque ya lo habían torturado, ya lo habían crucificado y había muerto cruelmente, pero les concedían la gracia de poderlo sepultar y que no quedara el cadáver ahí siendo comido por las aves de rapiña. Entonces, aquí vemos la valentía de José. O sea, ¿por qué José, como dice Marcos, se atreve a ir a pedir el cuerpo del Señor? Mira la parte final del 42 y luego el 43. Así que al atardecer, es decir, ya está cayendo la tarde, ya está por iniciar el sábado, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Hermanos, este José era originario de Arimatea. Más adelante vamos a ver que él coloca el cuerpo del Señor
en un sepulcro de su familia, que pertenece a su familia. Y eso nos hace pensar de que aunque él era originario de Arimatea, ahora él está viviendo en Jerusalén. De otra manera no hubiera comprado esa propiedad y hubiera hecho el sepulcro que hoy se lo va a donar a Jesús. Pero en Jerusalén dice que también él era un miembro distinguido del consejo. ¿Cuál consejo? Es el Sanedrín. Es decir, que José era un hombre que conocía la ley, era muy respetado en Jerusalén, era como Nicodemo, maestro de la ley, y los dos pertenecían al Sanedrín. Y Juan aclara que no habían estado de acuerdo en la condenación que se le hizo a Jesús, porque ellos sabían que no había sido un verdadero juicio, sino que antes que el Señor fuera juzgado, él ya había sido condenado. Lo que buscaban era solo una excusa, y por eso ellos no estuvieron de acuerdo. Pero siendo él un miembro distinguido del Sanedrín, entonces él va delante de Pilato y dice que él también esperaba el reino de Dios. Es decir, él veía en Jesús aquel en quien el reino de Dios se iba a concretizar, se iba a hacer realidad. Veía que era el rey del reino, que ya había llegado. Estaba esperando el reino de Dios, tenía esa esperanza, pero ahora Jesús está muerto. Entonces él toma valor y se atreve a ir delante de Pilato para pedirle que le entreguen el cuerpo. Pero ¿por qué José quiere el cuerpo? Porque esta era la manera de honrar, de mostrarle respeto al Señor Jesús, que ya está muerto. Es igual, hermanos, cuando se produce la batalla, allá el último capítulo del libro segundo de Samuel, donde cae muerto Saúl y sus hijos. Cuando los enemigos vienen y encuentran los cuerpos de Saúl, les cortan la cabeza y los van a colgar en la muralla de su ciudad. Y allí quedan expuestos para que toda la gente de la ciudad puedan ver que el rey de Israel y sus hijos fueron derrotados y que ahí están los cuerpos, y que así le va a pasar a cualquiera que se atreva a oponerse a ellos. La idea era de que ellos iban a quedar ahí colgados, hermanos, hasta que vinieran las aves de rapiña, las bestias del campo, y lo fueran despedazando y comiendo poco a poco. Pero cuando los vecinos que vivían en Jabes de Galaad, que era una región de Israel, se enteran de lo que le han hecho a los cuerpos de Saúl y de sus hijos, entonces ellos arman una escuadra que hace una incursión de noche, y mientras las personas están durmiendo, ellos iban ya preparados, quizás llevaban escaleras, pero llegan rápidamente. Es una operación militar relámpago, ponen las escaleras, bajan los cuerpos de Saúl y de sus hijos, los cuerpos, porque la cabeza a saber a dónde la han tirado. Entonces bajan los cuerpos y se los llevan, de manera que al día siguiente, cuando se levantan los enemigos, los cuerpos ya no están, han desaparecido. Pero los de Jabes de Galaad se los llevan. ¿Y a dónde lo llevan? A darle sepultura. Es decir, lo que ellos quieren es completar el ciclo que decíamos: del polvo fuimos tomados, al polvo volverás. Lo están haciendo volver al polvo donde Dios dice que debía volver. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de volver ahí. Entonces lo está haciendo volver al gran vientre que es la tierra, donde de alguna forma directa, más bien indirecta, recibimos la vida todo. Pero lo que están haciendo es un acto de honor, de respeto, porque es el rey. Es cierto que fue un rey que desobedecía a Dios, que terminó consultando a una divina y todas esas cosas, pero era el rey.
Y por eso es que cuando David ya sube al trono, entonces él viene y recompensa a los hombres de Jabes de Galaad, porque les dice: ustedes tuvieron misericordia. Y lo recompensa por haber hecho ese acto noble de darles, como diríamos hoy, ¿verdad?, cristiana sepultura a Saúl y a sus hijos. En esa época no había cristianismo, ¿verdad? Hoy hablamos así. Pero esa es la idea, ¿verdad?, de que se les honraba volviéndolos a la tierra. Esa es la razón por la cual a los reyes que morían encendían un gran fuego en honor a ellos, les entregaban especias, incienso. Es decir, era un acto de honor, la despedida final antes de que volvieran a la tierra. Eso es lo que José está haciendo. Lo que él quiere es darle dignidad a Jesús, honrarlo. Y para honrarlo, él quiere volverlo a la tierra, o sea, que ya no esté colgado, que su cuerpo no vaya a ser despedazado por las aves, por los animales, sino que vuelva al polvo del cual fue tomado, que vuelva al vientre de la tierra y que se cierre el ciclo y él quede honrado. Entonces, como ese es su deseo, él llega con valor en una época, recuerden, un momento cuando todos los discípulos del Señor han huido. Pero él da el paso adelante y se atreve y llega delante de Pilato y le dice: entrégame el cuerpo de Jesús. Y él no era familia de él, la familia desaparecido. Algunos hermanos, cuando predican en este pasaje, dicen que José hizo mal, porque todo el tiempo que Jesús estuvo vivo, José nunca salió del Sanedrín. Ahí dice de que era miembro honorable del Sanedrín y que no tuvo una decisión radical por el Señor, en el sentido de decir: bueno, no me importa dejar el Sanedrín, pero yo voy a seguir a Jesús, y mostrar su fe como todos lo hacían, siguiéndolo, dejándolo todo. Entonces dicen: hoy que ya está muerto, ahí aparece. Pero esa no es una forma correcta de ver las cosas, porque precisamente cuando todos han huido, cuando se ha cumplido lo que Jesús anunció de que heriré al pastor y las ovejas serán desperdigadas, eso es lo que ha ocurrido. Todos han huido, todos han escapado, y el cuerpo de Jesús hay que quede. Y el discípulo amado, hay que quede el cuerpo. Y María, su madre, hay que quede el cuerpo. Pero ahí es donde José toma el paso decisivo. O sea, no es que José llegó tarde cuando Jesús ya estaba muerto. No, llegó en la hora precisa, cuando se necesitaba una valentía y un deseo de honrar al Señor por última vez, que solo él lo tuvo, y dio el paso adelante y solo llegó y dijo: entrégame el cuerpo de Jesús. Entonces pueden haber personas, hermanos, que han estado en la iglesia y que todo el tiempo han estado evadiendo responsabilidades, asumir compromisos con la obra de Dios. Y uno los puede criticar. Y uno puede decir: ah, no, si él es dominguero. Ah, no, si ella, cuando hay Santa Cena, viene. Uno los puede criticar fácilmente. Pero quizás esas son las personas que cuando llega la hora de la hora, o sea, cuando es la hora de los cúboles, como dicen, ¿verdad?, ahí es donde están. Pero aquellos que hablaban y hablaban y hablaban y que criticaban a los otros, diciendo que eran como a José, ¿verdad?, se le puede criticar. No, si él no es chicha ni limonada, él nunca se definió. Él decía que creía, que esperaba el reino de Dios, pero nunca salió del tal Sanedrín, nunca salió de en medio de ese nido de víboras, nunca siguió a Jesús, nunca dejó todo lo que tenía. Uno podía criticarlo por todo eso, pero a la hora de la hora, los que lo criticaban, ¿a dónde estaban? Alguien tenía que dar el paso. Y es José quien lo hace. Esta semana, hermanos, estuve platicando con muchacho, digo yo, porque lo veo todavía algo joven. Y él
me contaba un poco su vida, cómo había sido, y me dice, nací. Desde niño, me dice, mis padres me llevaban a una iglesia, y era una iglesia, me dijo, pentecostal y fundamentalista. O sea, de esas iglesias que enseñan cosas que el que cae no tiene reconcilio, que es pecado jugar fútbol, que tema religioso. Entonces me dice, mi papá sí me crió. Y él me dice, y mi papá me dice, era un hombre que toda la vida repetía, pero cuando se enfermaba, me dice, yo no lo podía llevar al médico, porque mi papá me decía, no, el Señor me va a sanar, y si no me sana, no importa, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, así que muero, no hay problema, no le tengo miedo a la muerte, yo voy feliz, me voy a morir, pero con Cristo. Bueno, y esa fue una constante toda la vida, toda la vida. Pero llegó el momento cuando su papá fue envejeciendo, ya era un señor de arriba de 90 años, y ahora se enfermaba más, hasta que de repente le detectan un cáncer. Este muchacho no es que tenga dinero, ¿verdad? Pero trabaja, es muy trabajador. Entonces él hizo un esfuerzo y llevó a su papá, y me dijo el nombre del médico al cual lo llevó, que es, pues aquí en el país es considerado uno de los mejores médicos. Y el médico le fue bien honesto y le dijo, mira, en estos casos de tu papá lo que procede es una cirugía. Para ese momento el papá de él ya tenía 92 años, y le dijo, pero mira, ¿para qué se la vamos a hacer? Él no va a sobrevivir a la cirugía. Entonces, para que no esté gastando y en algo que no va a funcionar, mejor hagamos esto. Le dice, llévate a tu papá a tu casa, ten en cuenta esto, le dijo, le quedan 3 meses de vida, cuídalo, disfrútalo y que se vaya en paz. Y me dice el muchacho, o sea, exactamente los 3 meses que el médico le dijo que iba a durar, eso es lo que duró. De como el médico, y le digo, uno de los que se consideran de los mejores médicos que hay en el país. Entonces él dijo, bueno, si solo le quedan 3 meses, entonces él pidió permiso en su trabajo y dijo, mire, denme mis vacaciones, y yo quiero tener 3 meses sin goce de sueldo, pero yo quiero dedicarme a mi papá. Y lo hizo. Entonces él, los últimos 3 meses de vida de su papá, él lo cuidó las 24 horas. Y él me dice, mire, mi papá me dice, cuando salimos del médico él iba caminando, me dice, pero luego me dice, ya necesito un bastón. Al poco tiempo ya necesito muletas. Al poco tiempo ya necesito una andadera. Al poco tiempo ya necesito una andadera con rodos, porque ya no la podía ni levantar. Y al poco tiempo ya necesito una silla de ruedas, me dice. Y a mí me tocaba levantarlo, bañarlo, cuidarlo. Bueno, era obvio, me dice, el deterioro que él estaba teniendo. Era obvio que se estaba muriendo. Pero lo que le quiero decir es esto, y que a él le sorprendió, y a mí pues también me impresionó. Que me dice, ese viejito, me dice, que toda la vida había dicho, para mí el morir ganancia, que si me muero mejor, yo voy a estar con Cristo, eso es lo que quiero, dejar este mundo, ver a Jesús, yo ya me quiero ir, mejor si me muero. En la medida, me dice, que ese día se iba acercando, él se iba llenando de terror, me dice. Tenía miedo a morirse. Y me dice el muchacho, o sea, yo mismo le decía, pero papá, si desde que yo soy niño he venido diciendo que el morir es ganancia. Sí, hijo, pero ahora ya no me quiero morir. Y me dice el muchacho, para mí, me dice, me impresionó, me dice, porque este señor, que había sido, incluso a él lo trató con rigidez, o sea, como todo un pentecostal fundamentalista, ¿verdad? Le prohibió muchas cosas como niño y todo eso. Él, de adolescente, me dice, yo
salí corriendo de mi casa, me dice, y corriendo de la iglesia, me dice, si eso es el evangelio, me dice, yo no quiero saber nada de eso. Y sacó su bachillerato, luego fue a la universidad, se graduó. Ya graduado es que él se pone a reflexionar y se pone a pensar, bueno, quizás el evangelio, porque él no quería saber nada de Dios, pero se pone a pensar, quizás el evangelio no es eso que mi papá me enseñó, quizás no es lo que esa iglesia vivía. Entonces le despierta a él una sed de conocer de verdad qué dice la Biblia, de conocer de verdad qué enseña el cristianismo. Y empezó a investigar, fue a sacar una maestría fuera del país en teología, imagínense. Él cree hoy en día, pero él no es católico definitivamente, pero tampoco va a ninguna iglesia evangélica. Pero él me dice, para mí fue un conflicto reconciliarme, me dice, con la idea de Dios, porque mi papá me formó de una manera que yo salí odiando las iglesias y a Dios, me dice, porque lo crearon así muy religiosamente. Pues ese señor que lo creó así tan rígidamente y que le decía, no, porque eso es pecado, no, porque eso es pecado, no, porque eso es pecado, cuando él era un niño de 12, 13 años, todo era pecado. Hoy le está diciendo, no quiero morirme, tengo miedo. Pero era evidente que se estaba muriendo, hasta que llegó el último momento y me dice, él murió en mis brazos, me dice. Yo tengo esa satisfacción, me dice, que los últimos 3 meses de vida de mi padre, de que el médico me dijo le quedan 3 meses de vida, yo los dediqué a él. Y él me dice exactamente lo que el médico dijo, 3 meses y murió. Y murió en mis brazos, me dice, y murió con miedo. Entonces, ¿por qué le estoy contando esta historia? Porque la gente que parece muy firme a veces no la es. La gente que, como él, ¿verdad? Que decía, no, ¿para qué me voy a ver al médico? Es que te vas a poner peor. No importa, si me muero mejor. Pero ya cuando la vio seria, que ya la tenía cerca, que ya le estaba respirando en la nuca, ya no quería. Igual, ¿verdad? Que nosotros decimos, no, ya viene la persecución, pero vamos a resistir. Y viene el anticristo, pero vamos a resistir. O sea, como no lo vemos, ¿verdad? Y como es casi como una imaginación, ahí todos son campeones y todos son resistentes, ¿no? Pero cuando empiezan, hermano, las primeras de cambio, ya, ay, no, cuidado, prudencia, que esto, que lo otro. Y entonces, ¿dónde quedaron los grandes discursos? Así fue con los discípulos, los que dijeron, Señor, aunque me maten, yo no te voy a dejar. Aunque todos estos se corren, yo no te voy a dejar. Ese fue el primero en negarlo. Pero José, que todo el tiempo había estado alejado y que la gente decía, no, si ese José nunca se decide, no es ni de aquí ni de allá, ese medio sancochado está, a saber si es creyente. Pero mire, a la hora de la hora, cuando estaban matando, cuando habían matado a Jesús, cuando la cosa era definitiva, él se atreve y llega delante de Pilato y le dice, entrégame el cuerpo de Jesús porque quiero honrarlo, él no puede quedar en el madero, hay que sepultarlo, llevarlo al sepulcro para honrarlo. Y cuando Pilato oye, o sea, no le sorprende el atrevimiento de José. Lo que le sorprende es lo que le está diciendo, porque si le está pidiendo el cuerpo significa que Jesús ya está muerto. Pero si hace 6 horas lo crucificaron, ¿cómo es que está muerto? Dice el 44, Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, no creía que tan pronto hubiera muerto por las razones que expliqué. Llamó al centurión, o sea, el encargado de la ejecución, el centurión que había dicho al ver morir a Jesús, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. A ese centurión manda a llamar y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Como aquí es el atardecer, ya habían pasado, hermano, unas 2 horas y media, casi 3 horas de que había muerto. Y el centurión le dijo, sí, él murió hace ya 3 horas. Bueno, entonces, si está muerto, versículo 45, informado por el centurión,
Pilato le entregó el cuerpo a José. Está bien, le dijo. Como venía la Pascua, entonces era una época de mostrar buena voluntad. Usted le dice: vaya, te voy a conceder la gracia, pues toma el cuerpo. José rápidamente va. Dice el versículo 46: José bajó el cuerpo y lo envolvió en una sábana que había comprado. Es decir, ya él había comprado una sábana. Baja el cuerpo, lo envuelve en la sábana. Note de que al envolverlo no hubo especias aromáticas, no hubo perfumes, no se lavó el cuerpo, que era, hermanos, lo que se hacía como una honra final. O sea, porque no solo era el hecho de volverlo a la tierra, era el hecho de que lavaban el cuerpo, lo envolvían, pero lo envolvían con especias aromáticas, con perfumes. Y entonces era ya como así de volverlo a la tierra y decir: bueno, lo que fue sacado del polvo vuelve al polvo. Y ahí la persona descansa porque vuelve al lugar del origen. Entonces lo toma y solo lo envuelve en la sábana porque ya es tarde, está atardeciendo, ya viene el sábado. Ya después de las 6 de la tarde nadie debe hacer obra alguna porque ya es el sábado. Y lo puso, dice, en un sepulcro cavado en la roca. Los sepulcros cavados en la roca, hermanos, eran los más caros que habían. Porque era eso: buscar una roca y comenzar a quebrar la piedra, picando, o sea, hasta hacer espacio suficiente para colocar un cuerpo. O sea, eso eran días, semanas, meses de trabajo, y eso había que pagarlo. Entonces era un sepulcro de gente rica. Entonces José era rico, era un hombre rico. Por eso es que Mateo dice que allí se cumplió la escritura que dice que con los ricos estuvo en su muerte. Porque él fue pobre, pero es sepultado en una tumba de rico. Y cuando ya es colocado en el sepulcro, cavado en la roca, dice la parte final del versículo 46: luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces hace girar la piedra y con esto queda cerrado ya la caverna, podríamos decir, cavada en la roca. Según, hermanos, las evidencias arqueológicas, eran rarísimos los sepulcros que se cerraban con una roca que se hacía rodar, que tenía forma de rueda. Era rarísimo, pero hay evidencia arqueológica de que sí había, muy pocas, pero había. Entonces significa que el relato es real, o sea, no está inventando Marcos, no fue una fábula de los cristianos, sino que de verdad, o sea, eran muy raros esos sepulcros. Pero había que usaban una roca redonda, no redonda, sino que tipo llanta, ¿verdad? Que la hacían rodar y con eso tapaban. Entonces, eso es lo que hizo José. Entonces Jesús ha sido sepultado en un sepulcro privilegiado. Pero termina el versículo 47 diciendo: María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Ese detalle Marcos lo coloca ahí porque va a ser el enlace con el primer día de la semana, el día de la resurrección, que son estas mujeres las que ven por primera vez a Jesús. Pero ahí vendría la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cómo supieron ellas dónde estaba sepultado Jesús cuando todos habían huido? De la clave, por eso la da al final de este capítulo Marcos, cuando dice que María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Es decir, estas mujeres que quedaron hasta que Jesús murió en la cruz, estuvieron presentes cuando ven a José bajar el cuerpo, envolverlo en la sábana, que lo carga, van detrás de él, ven el sepulcro clavado
cavado en la roca, donde lo coloca, que hace girar la piedra y la sierra. No él, ¿verdad? Sino que ayudantes que llevaba, sin duda alguna. Porque después se va a ver de que una persona no podía mover esa roca. Se necesitaba la fuerza de varios. Ellas quedan enteradas de dónde quedó Jesús. Y eso prepara ya el relato que viene en el capítulo siguiente, que es el final. Esta Magdalena y María que se mencionan ahí son las mismas que acaba de mencionar Marcos en el capítulo 40. En el capítulo 40 da más datos, porque dice que esta María era la madre de Jacobo y de José. Aquí al final del capítulo dice que solo era la madre de José, ya no menciona a Jacobo. Y la tercera mujer, que era Salomé, ya no se menciona hoy, solo quedan dos. ¿Por qué hoy solo se refiere a ella como María, la madre de José? Porque Marcos ya describió, ya dijo quiénes son ellas, de quién son, por lo menos esa María, de quién es madre. Entonces no tiene que estar repitiendo lo que ella dijo. Entonces solo como una pequeña referencia dice María, la madre de José, que entendemos que es la misma madre de Jacobo, el menor, llamado el menor. Entonces, todos esos detalles no los va a estar repitiendo. Y María Magdalena. Así, hermanos, es como llegamos al cierre. Y en la próxima oportunidad ya nos corresponde lo que sucede en el primer día de la semana, ya después del día de reposo. Pero la lección o la enseñanza que podemos sacar de esta sepultura de Jesús es eso, hermanos, que a la hora de la hora tenemos que estar dispuestos. A la hora cuando se requiera valentía, ahí es donde se va a probar el verdadero carácter de las personas. Como le digo, cuando todo está alegre, cuando estamos aquí en la iglesia, aquí es fácil decir, yo no le voy a negar que me peguen un tiro, pero yo no lo voy a negar. Yo voy a resistir la tentación, Señor. Así dijo Pedro, aunque me maten, yo no te voy a negar. Fue el primero en negarlo. Y en cambio aquellas personas que parecían calladas, apartadas, es que él nunca ha venido a la iglesia. Él dice que cree, pero nunca ha venido a la iglesia. José nunca anduvo con los discípulos, pero creía en el Señor. Y a la hora de los balazos, él sí estuvo presente, él sí se atrevió. Entonces, aquí el punto, hermanos, es que hablemos menos y seamos más reales con el Señor, más fieles a Él. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes, hermanos, de hacer la oración, quiero invitar, como siempre lo hacemos, a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Si este es su caso, yo quiero invitarle para que no vaya usted a dejar pasar esta oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. A lo mejor usted ha oído a muchas personas hablar y hablar y hablar de su amor a Dios, pero a la hora de la práctica no se les ve. A la hora de la verdad no se ve ese amor que dicen tener. Pero tal vez usted es de esas personas que dicen, no, si yo voy a dar este paso, yo lo voy a dar en serio. Eso es lo que se busca, eso es lo que el Señor quiere. Y por eso yo te animo que hoy seas serio, seas seria con el Señor. Y que hoy que te está llamando, puedes venir y puedes recibir al Señor Jesús. ¿Hay alguien, hay alguna persona, algún amigo, amiga que hoy necesita recibir a Jesús? Por favor, en el lugar donde está, póngase en pie para que podamos orar por usted. O levante su mano en señal que desea recibir a Jesús como Salvador. Si es primera vez que usted va a dar este paso, levante su mano, indíquenos su deseo de recibir a Jesús y vamos a orar por usted.
¿Hay alguna persona que lo hace? Alguien que viene a Jesús por primera vez, venga. Es cuando el Señor le está esperando. Él está llamando. Y Jesús espera no a aquellos que hablan bien de Él, sino que espera a los que en verdad pondrán en práctica su palabra. ¿Quiere hacerlo usted? Levante su mano para que podamos orar por usted. Venga hoy. Venga, que es el momento cuando el Señor le está esperando. También quiero invitar, si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor, mas hoy necesita reconciliarse, puede venir también en este momento. Venga, vuelva al Señor. Quizá el miedo le embargó, quizá a la hora de demostrar fidelidad no lo hizo. Pero si hoy quiere reconciliarse, indíquenoslo levantando su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona? Pidámosle al Señor que Él nos ayude a permanecer fieles en el momento de necesidad. Padre, gracias te damos porque a través de tu palabra nos dejas ver la diferencia entre el hablar y el ser. Ayúdanos para que no solo expresemos buenas intenciones, sino que también tengamos el valor, tengamos el atrevimiento de pararnos firmes en las horas decisivas, en las horas críticas, para poder dar un testimonio de fidelidad, de amor hacia ti. Padre, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a no fallarte y a no apartarnos, a no alejarnos, a no darte la espalda, a no negarte cuando la hora crítica llegue. Que así sea, Padre, por Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor, hermano.